Bueno, vamos a continuar, hermanos, ¿eh? Vamos a seguir viendo la identidad de la iglesia en el primer siglo y habiendo ya colocado la problemática real en el primer siglo, cómo era, ahora vamos a entender mejor cómo se establece el orden del Nuevo Testamento en el primer siglo, cómo es que se llega a fundamentar la iglesia de Cristo en el primer siglo. Reitero, lo que fue el tabernáculo vendría a ser el templo y lo que fue el templo vino a ser la iglesia de Cristo. Por eso es muy normal que se le llame a la iglesia de Cristo el templo de Dios, porque ellos asimilaban eso. Por eso es muy natural que Pedro diga como casa espiritual, porque ellos entendían lo que era casa. Casa viene de la palabra hebrea Beit, de Beitel, casa de Dios, lo cual significa casa de Dios, templo de Dios, familia de Dios. Por eso los nombres de familia, casa, templo es muy normal que se entiendan. Pero ahora vamos a entender un poquito más la idea de casa, la idea de la iglesia de Cristo, la congregación. Entonces, para entender esto, una de las cosas que queremos ver es cómo es que se establece la iglesia de Dios, cómo es su establecimiento, cómo se desarrolla, por qué se desarrolla así y el orden en que se desarrolló. O sea, fíjense ustedes que la iglesia de Cristo en el primer siglo tenía un organigrama, y esto es algo que miramos de una forma muy especial en todo el Nuevo Testamento. Entonces, reiteramos, con el inicio de la iglesia de Cristo en el día del Pentecostés, Shabbot, de la fiesta de las semanas, se inicia. La iglesia en su mayoría eran judíos, un grupo era gentiles, pero empieza a acrecentar. Llegó un momento en que fueron más gentiles que judíos. Entonces se empieza a establecer de una forma concreta cómo es que se va a llevar a cabo esto. Voy a leer algunos versículos para que veamos nosotros constantemente cómo es que esto se menciona, si es que no lo habían visto ustedes. Ok, miren, vamos a leer Efesios en el capítulo 2 y veremos la importancia, Efesios capítulo 2 en el verso 41 y 42. Primero, ¿cómo se puede llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo? Primero, ¿cómo se puede llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo? Hechos 2, verso 41 y 42. ¿Ok? Hechos 2, 41 y 42. ¿Cómo se puede llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo? Dice así 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, que para ser miembro de la iglesia de Cristo hubo un proceso que vemos en el libro de los Hechos. Ellos oyeron lo que dijo el apóstol Pedro, ellos creyeron lo que había predicado Pedro, ellos confesaron que estaban mal y ellos se arrepintieron. Por eso dice Pedro, ¿verdad? Arrepentíos, y ellos se bautizaron. Bautícese cada uno. Entonces, aquí vemos el proceso en cómo una persona se añadió a la iglesia de Cristo en el primer siglo. Oír, creer, confesar, arrepentirse y bautizarse. Y yo ponía un énfasis muy grande hace unos momentos en la parte de arrepentirse. Y decía, una persona que fue adúltera o que fue fornicaria, que fue ladrón, necesita cambiar. De otra manera, no hereda el reino de los cielos. Entonces, como dijo Juan el Bautista, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento indica un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de acción, un cambio de vida. El que era idólatra deja de ser idólatra, el que era adúltero deja de ser adúltero, es un cambio. Cualquiera que no hace eso no puede heredar el reino de los cielos. Por eso lo enfoqué mucho. Cuando veíamos la parte
de bautizarse, la parte de bautizarse, eso lo vimos de alguna otra manera en detalle cuando veíamos esto del Evangelio. Esto lo veíamos ayer. No solamente es importante que una persona se bautice, es importante que se bautice en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay solamente un bautismo, porque hay solamente una iglesia, porque hay solamente una familia. Uno de los grandes retos que tenemos es que mucha gente que ha sido bautizado de adulto dice, bueno, es que yo ya me bauticé de adulto, ¿por qué me tengo que volver a bautizar con ustedes? Bueno, siempre enseñamos que es que cuando uno se bautiza no solamente es para el perdón de pecados, uno se bautiza para ser añadido al cuerpo de Cristo. El bautismo no solamente es para perdón de pecados, no solamente es para recibir el don del Espíritu Santo, es para añadir al cuerpo de Cristo. Entonces, si una persona tiene que ser bautizada otra vez, claro. Y el ejemplo que le vemos es un ejemplo muy bíblico, Hechos 19, donde tenías discípulos de Juan el Bautista que habían sido bautizados en agua, los cuales fueron bautizados en un bautismo que Dios había ordenado, pero que había ordenado en una dispensación distinta a la que ellos estaban viendo en ese momento. Por ejemplo, en el caso de ellos, llegan y dicen, no, nunca habíamos escuchado del Espíritu Santo. ¿En qué bautismo fuiste bautizado? Dice Pablo, el bautismo de Juan. Y los volvió a bautizar. Entonces, si hay gente como ellos tan dispuestos a bautizarse, los cuales obedecieron a un bautismo que es bíblico, pero una dispensación diferente, ¿por qué hoy en día se pone tantos peros? Porque el bautismo no es solamente para el perdón de pecados, no solamente es para añadir el don del Espíritu Santo, sobre todo es para añadir al cuerpo de Cristo. Por eso aquí vemos, y se añadieron aquel día como 3,000. ¿A dónde se añadieron? A la eclesia, a la iglesia. ¿Cómo? Cuando recibieron. ¿Cómo? Cuando fueron bautizados. Y hay algo esencial acerca del ser miembros. El ser miembros indica no solamente recibir, sino perseverar. Pongan un separador ahí y veamos primera carta a los Corintios capítulo 15 en el versículo 1, 2 y 3. La iglesia de Cristo tiene como fin, como objetivo, predicar el evangelio, pero un evangelio bíblico, no un evangelio errado. ¿Y cuál es el evangelio bíblico? Bueno, el evangelio bíblico, vamos a verlo ahí, el evangelio bíblico es este. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Fíjate cómo se dice la palabra recibir, lo mismo que dice en Hechos capítulo 2:41, los que recibieron. Recibir en el griego significa guardar cuidadosamente algo. No solamente tomar y dejarlo caer, sino guardar cuidadosamente algo. Eso es lo que significa. Entonces dice aquí, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Ahí es donde se da uno cuenta que no solamente se trata en, ya me bauticé, ya soy salvo para siempre. Es un gran debate. Hemos tenido nosotros visitantes de iglesias evangélicas en la congregación o bautistas, y este es un punto muy fuerte porque una de las doctrinas que ellos tienen es, una vez bautizado, salvo, siempre salvo. Pero no es lo que enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseña, ok, recibiste el evangelio, sí, ahora tienes que perseverar en él. Es lo que está diciendo. Leámoslo otra vez, versículo 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. En forma contraria diría, si no retenéis la palabra, no sois salvos. Entonces fíjate la importancia de retener, la importancia de perseverar, la importancia de verdaderamente recibir. Dice, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí hay gente que cree y hay gente que cree en vano. Los que creen en vano son los que reciben la palabra, después se les olvida y la tiran y vuelven a sus caminos antiguos. Y hay gente que recibe la palabra y la persevera, y por su preservación del evangelio es salvo. ¿Y qué es el evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio.
Número 1, que Cristo murió por los pecados. Número 2, que Cristo fue sepultado. Y número 3, que Cristo resucitó. De eso se trata el Evangelio. Ahora, uno puede ser miembro cuando oye el Evangelio, cuando cree en el Evangelio, cuando se arrepiente porque entiende que la muerte de Cristo fue la que lo redimió, la que lo justificó, ya lo vimos esto en la última hora. Entonces, eso causa, en el caso de los varones judíos en el día del Pentecostés, se compungieron de corazón, porque se dieron cuenta que habían matado a Cristo y que se dieron cuenta que Él había muerto por sus pecados. En este caso, creer en el Evangelio es creer en estos 3 pasos, pero no solamente se requiere creer, porque la obediencia del Evangelio es esta, que así como Cristo murió, así nosotros vamos a morir ¿a qué? Al pecado. Así como Cristo fue sepultado, nosotros seremos sepultados en agua, y así como Cristo resucitó, resucitaremos a una vida nueva. Ese es el proceso del Evangelio. Pero somos salvos si ¿qué? Si perseveramos en el Evangelio. Es cuando somos salvos, si perseveramos. Si vamos a morir al pecado, el cual fue el que nos condenó al principio, si vamos a morir al pecado, indica lo siguiente, es lo que está explicando Pablo en Corintios. Si yo soy borracho y me arrepiento del pecado de la borrachera, significa que voy a morir al borracho. ¿Verdad que sí? Entonces, voy a enterrar al borracho y voy a nacer de nuevo y voy a dejar de ser borracho. Pero ¿qué pasa si yo el borracho me bautizo y el primer día que salgo sigo siendo borracho? No hubo arrepentimiento, no hubo cambio, no recibí el Evangelio tal como fue. Entonces no hubo una obediencia al Evangelio correcto. Que la obediencia al Evangelio no solamente requiere meterse al agua. Muchos pensamos que el agua es el objetivo de la iglesia. Ya se metió al agua, ya la hicimos, ¿no? Cuidado. Se tiene que enseñar el arrepentimiento antes del bautismo, porque si no se enseña vas a tener gente mojada y no arrepentida. Y gente que te va a causar problemas en el futuro. Por ejemplo, digamos que yo soy homosexual, digamos que yo soy gay y tengo una pareja gay, homosexual. ¿Qué pasa? Escucho el Evangelio. Cristo me va a absolver del pecado, del homosexualismo y de todos los que he cometido. Me voy a bautizar. Se supone que voy a dejar de ser ¿qué? Homosexual. Pero ¿qué pasa si esa misma noche yo me levanto del agua, me voy a la casa y tengo mi pareja homosexual y me vuelvo a acostar? El pecado permanece ahí. O sea, el pecado fue borrado en el bautismo, pero al volverme a acostar yo, vuelvo a cometer ese mismo pecado. Y ese mismo pecado que me mató en el principio, ese mismo pecado me va a volver a matar. Por lo tanto, el arrepentimiento lo que hace es lo siguiente. Si yo soy homosexual y me arrepiento de ser homosexual, me meto al agua, me lavo, como decía Pablo. Al lavarme soy santificado, uso exclusivo para Dios. Al lavarme soy justificado, soy absuelto por el pecado, por la paga penal, y por lo tanto me levanto de las aguas y dejo de ser homosexual. Ese es un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, porque el bautismo perdona los pecados, pero no santifica los pecados. ¿Quién me entendió esa parte? ¿Sí me entendieron? O sea, el bautismo perdona el pecado, pero no lo santifica. O sea, yo no puedo pensar que, bueno, soy homosexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya me bauticé. Entonces sigo siendo homosexual porque ya los pecados se me perdonaron. No, es que no te va a santificar tu homosexualismo. Te lo perdonó, pero si vuelves a ser homosexual, no heredas el reino de los cielos, es lo que dijo Pablo. No erréis, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Es lo que se está explicando. Entonces, en este punto, cuando vemos la iglesia de Cristo, los miembros no solamente son miembros que oyeron, creyeron, confiaron, se arrepintieron, genuinamente se convirtieron, se bautizaron, pero que perseveraron en el Evangelio. Porque cada día muero yo, dice Pablo. Tal vez no entendíamos lo que hacíamos cuando nos bautizamos, pero con el crecimiento
viene mucha más responsabilidad. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Entonces, tú hacías esto en aquel tiempo y ves todos los ejemplos bíblicos del libro de los Hechos, todos hicieron esto. Todos. Los que no perseveraron, como dijo Jesús, si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. Entonces tenías que tú hacer todo esto para ser miembro de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia de Cristo. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, en el verso 1, veamos esto, Efesios 4, verso 1. No saben cuántas preguntas yo recibo de gente que muy genuinamente, muy sinceramente, hermanos, me manda porque ven los clases en YouTube o porque me han escuchado en audio y me preguntan esto. ¿Okay? Porque hay muchos que dicen, si tú fuiste bautizado de grande, tú ya eres miembro de la iglesia de Cristo. Pero no es cierto, hermanos. No erréis. Este es un debate muy grande entre muchas personas dentro de la iglesia que se creen teólogos. No es así. La iglesia de Cristo está muy definida, está muy marcada. Cuando inició la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2, había solamente una iglesia. Cuando se empiezan a hacer los viajes misioneros, se empieza a ver que por medio del evangelio se pueden ganar ganancias deshonestas, como lo hace Simón, el mago. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a transformar el mensaje del evangelio y lo convierten en otro evangelio. Y con ese otro evangelio empiezan a existir lo que se considera como denominaciones, grupos que salieron de la iglesia para formar sus propias congregaciones, sus propios grupos de personas que creían como ellos. Esto fue algo que pasó en el primer siglo. Por lo tanto, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, en 2 carta de Corintios capítulo 11, 1, 2 y 3, les dice que él se extraña, que tengan cuidado porque si reciben, ¿verdad?, otro evangelio por su ingenuidad, ¿verdad? Así como la serpiente engañó a Eva, así son engañados. Entonces, cuando uno ve la iglesia de Cristo, estudia la identidad, tenemos que entender, si vamos a hablar, si vamos a aceptar algo, tiene que ser de parte de la palabra de Dios, con los versículos. No puedes, es que me dijo aquella persona, es que aquella persona me dijo, es que aquel es apóstol y aquel es profeta, y hay veces, tristemente, es que la pastora me dijo esto. Son cosas que tenemos que detallar muy bien. Efesios 4, verso 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice, un cuerpo. Vean ustedes que ya vimos esto, que cuando decimos iglesia, se dan varios nombres con propósitos didácticos. Un cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Un espíritu. ¿Cuántos espíritus? Como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor. ¿Cuántos señores tenemos? Uno. Porque Yehová es Yedonai, es Yehoshua, es Yeshua. Eso lo vimos ayer. Solamente es uno, no son varios. Una fe. ¿Un qué? Un bautismo. Yo crecí en la religión popular. Mis padres me bautizaron de pequeño. Yo tengo mi registro de bautismo que se utilizaba mucho aquí en México como acta de nacimiento. A veces era más que el registro civil. Con esa te movías a donde quiera. Sí, pero yo no oí, yo no creí, yo no me arrepentí. ¿De qué me voy a arrepentir? Soy un niño. Yo no confesé. ¿De qué voy a confesar si soy un niño? Entonces me bautizaron y aún la misma expresión bautizo, que viene de la palabra baptizo en griego, significa sumergir en agua. Baptizo, ¿verdad?, significa sumergir en agua, en griego. Yo ni siquiera me sumergieron. ¿Me echaron agua dónde? ¿Y cómo sé? Porque vi la foto. Vi la foto. ¿Y tenía qué? Tenía padrinos. Que era, ¿ahora qué tengo? XP. ¿Por qué? Porque son mis ex padrinos. ¿O no es cierto, hermanos? Oye, compadre, pues ¿cómo compadre? No, eso ya pasó. Eso fue otra vida. No es que es costumbre, pues quitemos las costumbres también. No sea que se confundan.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que ser sumergido en el agua, bautizo, sumergido, inmersido, porque sepultar, que es el Evangelio, es morir, sepultar debajo del agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo? Cuando tú creíste. No como algunos grupos religiosos que dicen, no, ¿sabes qué? Me quiero bautizar, tienes que esperarte hasta el 1 de enero porque es cuando bautizamos a todos. Espera, ¿cómo que está eso? O no como algunos que andan en las iglesias que van a predicar y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a predicar, pero que no se bautice nadie hasta el día que yo vaya a bautizar. Oye, pues ¿qué es eso? La persona se bautiza cuando la persona cree, no cuando sea un día definido por una persona. Porque el creer es un momento, como dijera el etíope cuando iba caminando, cuando iba en la carreta, perdón, iba con Felipe, ¿qué es lo que dice? Fíjate cómo el bautismo, el evangelio es tan importante en cuanto al agua. Él vio agua, él oyó el evangelio. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado, sumergido? Y descendieron al agua. Muchos dicen, no, es que el bautismo tiene que ver con un bautismo espiritual. Uno se sumerge en el Espíritu Santo, no es así. El bautismo siempre es en agua y sin agua no hay salvación. ¿Por qué? Porque como les había explicado anteriormente, el agua es para lavar, la sangre es para redimir, las dos son para nacer. ¿Y de dónde se nace? De una sola mujer. ¿Y cuál es la mujer? El cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo. Por eso se llama cuerpo, por eso se llama esposa. ¿Y quién es? Y es nuestra madre, según dice en Gálatas. Cuando habla de la iglesia, habla de alguien de donde nacimos. ¿Dónde fuiste tú concebido? En la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien te predicó y el Espíritu Santo te convenció. ¿De qué? De justicia, de pecado, de juicio. ¿Y qué hizo? Te convenció. ¿Y luego qué hiciste? Naciste. ¿De dónde? De la esposa. ¿De cuál esposa? Del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? De Cristo. ¿Por qué de la iglesia de Cristo? Porque de ahí nací. Entonces, si yo he predicado muchas veces, hemos tenido grandes estudios con grandes personas. Nosotros no negamos que el bautismo de ustedes, los que son religiosos o denominacionales, sean sinceros. Yo siempre empiezo con eso. Yo estaba platicando con una persona que fue pentecostés por mucho tiempo en su vida, y de esos pentecostales, no como pentecostales, esos pentecostales que hablaba lenguas, que hacía dones, y y le digo, yo no estoy cuestionando la sinceridad de tu bautismo. Yo creo que cuando la gente se bautiza, hermanos, en otras religiones, creo que lo hacen de corazón. Yo no cuestiono su sinceridad. Pero cuando ellos me preguntan, les digo, Dios no toma en cuenta tu sinceridad, porque su voluntad no está basada en la sinceridad de los seres humanos. Está basada en la palabra de Dios. Así que si usted no fue bautizado conforme a la palabra de Dios, usted debe considerar ser bautizado para añadirse al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente. Pero yo nunca obligo, lo dejo así y la persona decide. Y así pasó con esta persona. Estudiamos y estudiamos un año y no quería. Yo estudiaba. Y siempre que estudiábamos, tomábamos café, comíamos pan. Y como era costumbre, acabamos el estudio y le dije a mi esposa, estábamos en la casa, a ver, ¿qué vamos al pan y todo? Y nos paramos y dice el hermano, oye, ¿y por qué no nos vamos a bautizar? ¿Cómo? ¿Ya está listo? Dice, ya está listo. Deja el pan, vamos a bautizar. Y ellos se bautizaron. Porque cuando una persona es sincera y busca a Dios, Dios pone los medios. Y hay gente que tiene muchas preguntas. A la congregación, al lugar donde yo me reúno, veo cosas que son incongruentes con la palabra de Dios. Hay cosas que no concuerdan. Bueno, usted es una persona sincera, que así como Cornelio, Dios pondrá los medios para que usted pueda escuchar el evangelio puro y pueda añadirse al cuerpo de Cristo. Pero para hacer eso, una vez más, oír, creer, confesar, arrepentirse, bautizarse y perseverar. Tiene usted que perseverar, porque el evangelio no acaba en el bautismo. Es más, el bautismo es solamente una parte del evangelio, hermanos. Muerte, sepultura, resurrección. Muchos hacen muy buen trabajo, se arrepienten y se bautizan. Pero acá es donde está difícil, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O cuántos son llamados, pocos los escogidos? ¿Cuántos entran y se regresan? O sea, no se trata solamente de entrar a las aguas y ya. No, se trata de, nosotros tenemos un hijo, y yo considero mucho esto con los jóvenes, los adolescentes. Tienen que comprender lo que están haciendo, hermanos, porque esto no es que estoy emocionado, esto no es que, ¿sabes qué? Pues ya me llegó, no, piénsale bien, que esto para toda la vida. El bautismo es para toda la vida, y no solamente para esta vida, es para la eternidad. Así que piensa bien lo que haces, porque nadie te obligó a bautizarte, ¿verdad que no?
Como nadie te obligó a casarte, ¿verdad que no? Por lo tanto, lo que usted hace es como cuando uno se casa y no entiende lo que hace a veces. Ya se casó, y ya me casé, ¿ahora qué? Espérate, chiquito, ahora la mujer tienes que sujetarte, ¿pero por qué? Sujétese, ¿pero por qué? Si yo soy jefa en la compañía, ¿y eso qué? Usted es jefa en la compañía, puede ser presidente en el país, pero usted llega a su casa y usted tiene que ser el cuerpo de su esposo. Está difícil, ¿a poco no, hermanas? Más difícil para nosotros, porque nosotros tenemos entre ustedes la perfección que es Cristo. Y tenemos que, ¿qué? Mandar. Ustedes pueden echarnos la culpa a nosotros. No es que la razón por la cual la familia está mal es por la culpa de mi esposo. Pero nosotros, la razón por la cual está todo mal. Jesús es perfecto. Todo cae sobre nosotros. Benditos los varones, hermanos. Sigamos leyendo Efesios. Y dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, o sea, Jesús. Fíjate el orden, hermanos, fíjate el orden porque esto es lo que vamos a desarrollar. Vamos a ver el organigrama. Levante la mano, ¿quién no sabe qué es organigrama? ¿Todos saben qué es organigrama? A ver, ¿qué es organigrama, hermanos? ¿Ah? Un esquema de rangos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la clave? Autoridad. No nos gusta la palabra autoridad. Porque cuando decimos autoridad, estamos diciendo ¿qué, hermanos? Poder. ¿De quién es la iglesia? Toda autoridad me es dada en los cielos. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Por lo tanto, si Él tiene la autoridad, ¿cómo Él declaró su autoridad? ¿Cómo Él enseñó su autoridad? Por eso la palabra es la autoridad de Cristo. No se trata de lo que tú y yo pensemos, sino de lo que Cristo dijo en la palabra. ¿Y cómo es que Cristo, dice ahí, subió? Bajó y subió. ¿Para qué? Y luego Él, ¿quién? Cristo. Él constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, número 1. ¿Y a otros qué? Profetas, número 2. ¿Y a otros qué? ¿Y a otros qué? Maestros. Entonces lo que vamos a ver es el organigrama. Luego dicen muchos, es que en la congregación donde yo me reúno tenemos muchos problemas. ¿Por qué tienes problemas? Tenemos problemas. ¿Por qué tienes problemas? Porque todos quieren mandar. ¿Cómo que todos quieren mandar? ¿Sí todos quieren mandar? A ver, ¿quién les dio la autoridad? ¿Quién sabe? Todos quieren mandar. O como aquel hombre que llega a una congregación. O dice, ¿sabes qué? Llega a un pueblo, yo vengo a predicar el evangelio. ¿Y quién te mandó? Nadie me mandó, yo vine solo. ¿Con qué autoridad vienes? Con ninguna, yo vengo solo. ¿Pero quién te mandó? ¿Quién te encomendó? ¿Quién te llevó? Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que aceptar que tenemos una gran deficiencia. Y la deficiencia es que no entendemos el organigrama bíblico. Por lo tanto, a causa de eso, tenemos muchos problemas en las congregaciones. Por ejemplo, ¿quién tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? Cristo. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad que sí? Entonces, si tenemos un problema en la iglesia, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo, hermano? Con la palabra de Dios. A ver, por ejemplo, no son comentarios machistas, son realidades eclesiásticas de la iglesia. ¿Ok? Por ejemplo,
¿Está bien que una mujer le grite a su marido? A ver, hermanas, ustedes no se metan, hermanos. ¿Está bien que una mujer le grite a su marido? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Ándele, ándele. ¿Está bien que la mujer ande tomando decisiones por sí sola? A ver, ¿por qué? Ándele. Y sépase que a veces la mujer, lo digo en el amor de Cristo, tiende a parecer más inteligente que el varón. Hay mujeres que a veces quieren no solamente tener mejores ideas, mandar en el hogar. ¿Por qué? Porque este es muy lento. ¿Verdad que sí se sintieron identificadas? Y algunas dicen, no, si yo predicara a la mujer, dicen, me echaría unos sermones. Pero el organigrama indica algo. Ve, Jesucristo en su iglesia, porque es su iglesia, es el que tiene toda la potestad. Jesucristo. Y Él constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. Pero yo no sé si ustedes han visto alguna vez, a veces se le ocurre a alguien decir, no, pues es que el apóstol tal o la mujer apóstola va a venir a predicar. Tú dices, ¿cómo es eso? Que el apóstol tal. Bueno, primero, que para ser apóstol hay requisitos. ¿Sí sabían ustedes eso, hermanos? Para ser pastor hay requisitos. Todavía no acabo. Para ser predicador hay requisitos. Ay, dijeron, ay, esa no me la sabía. Para ser maestros hay ¿qué? Requisitos. Para ser profetas hay requisitos. ¿Sabían ustedes, hermanos? Ahora, para ser apóstol, primero, Cristo, cuando vemos, es quien edificó la iglesia. Lo vemos en Mateo 6:18, Primera de Pedro 2:7. Él es la piedra del ángulo. Porque, pongan un separador aquí, regresamos ahorita. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 7, miren, ¿ustedes entienden lo que es la piedra del ángulo, hermanos? Levanten la mano, ¿quién no la entiende para explicarla? Ok, la piedra del ángulo. Los carpinteros en Israel en los tiempos de Jesús trabajaban el 70% con piedras y no con madera. Ahora que vayamos a Israel, si Dios permite, en febrero, se van a dar cuenta los hermanos, que cuando vayamos a Nazaret, la ciudad de Jesús, donde Él se crió, es como aquí, como Coahuila, es como Monterrey, pura piedra donde quiera, pura piedra. Y la mayoría de las construcciones hechas de piedra, muy poca madera. Ahora, cuando se edificaba una casa, la piedra más importante es la primera que se coloca. A esa se le llama la piedra angular. Porque esa piedra definía el ángulo que llevaría las bardas y la casa. Si la piedra estaba mal y torcida, duraba mucho tiempo en la primera piedra, hermanos. Es la más importante. Es el cimiento, es el fundamento. Entonces, Jesús, siendo carpintero, tuvo que haber puesto muchas piedras angulares. Es la más importante, la piedra más grande y la que tiene que estar más cuadrada para que el ángulo, ¿verdad?, sea de 90. Pero también había otra piedra que se llamaba la piedra angular. Cuando vayamos a Israel, ustedes se van a dar cuenta, hablo porque algunos que iban a ir como unos 5 o 6, algunos se van a dar cuenta de esto, que tú te das cuenta de la construcción, cuándo fue construida, dependiendo la arquitectura. Y es que los romanos, hermanos, tenían una construcción que en las puertas ponían piedras así, en forma de arco. ¿Sí las han visto ustedes en algún lugar? Esos son arcos romanos, ¿ok? Y esta piedra, que era la más importante de los arcos, se le considera la piedra angular. Es la que tiene más peso. La segunda piedra angular más importante es esta, de arriba. Porque Cristo, y esta es la última que se ponía. Cristo es el primero y el último. Es el que sobre eso fundamenta todo y es el que tiene la última palabra.
Y Él es el que lleva el peso de toda la construcción. Porque no somos nosotros, sino es Cristo, el que es pastor. Entonces, Cristo es la piedra angular. Y dice ahí 2:7, para que vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza ¿de qué? Del ángulo. Y cuando dice cabeza del ángulo, a eso se refiere, a la de arriba. Ahora, ve, una vez en la casa, los hermanos, tengo hermanos en la congregación que son albañiles. Y me dicen, hermano, nosotros te queremos hacer una, bueno, no me dijeron así, pero se planteó la idea de que nosotros te hacemos la chimenea. Ah, va. Y me hicieron una chimenea bien bonita en la casa de pura piedra. Entonces yo un día los vi trabajar. Les ayudé, pero no pude porque yo para albañil y ayudante no la hago. Pero les ayudé un poquito. Entonces yo veía que agarraban las piedras y les daban la vuelta a la piedra. Hablo con los que son albañiles, que me van a comprender. La piedra. Y veían algo y agarraban el martillo y la iban haciendo cuadradita. Pero había piedras que por más que quisieran no iban a funcionar. Entonces le daban vuelta, no funcionaba, la tiraban. Y una vez el hermano agarró y la tiró. Y después de tiempo se paró y él estaba ayudando. Va y la piedra que había desechado se tropezó y casi se cae. Cuando Jesús viene, los judíos la tienen y con ella pueden edificar la iglesia, su congregación, su vida. Lo que hacen ellos es que la desechan. Y esa piedra fue tropezadero para todos. ¿Ya entienden la expresión? Entonces, así es lo que indica esta parte. Jesucristo es entonces el fundamento. Él es la piedra. Si ustedes ven, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, veamos qué dice Efesios capítulo 2 otra vez. En el verso, Efesios 2, verso 20, veamos cómo dice ahí. Efesios 2, verso 20. Dice, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Y quiénes? Y profetas. Fíjate que vamos a ver apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿Jesucristo qué? Dijo Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica, porque el fundamento ya está puesto. ¿El fundamento es quién? Cristo. Si Cristo es el fundamento de la iglesia, si es la piedra angular, no solamente la primera, pero la última, si Cristo es el dueño, entonces Cristo es el que tiene toda la honra y gloria. Cristo es el fundamento. Ahora, son los apóstoles los que vienen después de Cristo. La palabra apóstoles es del griego apóstolos, que significa el enviado en el idioma griego. El enviado, ¿de quién? De Jesucristo. Ellos pusieron el fundamento, que era Cristo. Lo que ellos predicaban era Cristo y a este resucitado. Pero cuando tú ves la iglesia primitiva, hermanos, en Hechos capítulo 2, lo que tú vas a ver ahí en el versículo 41 y 42, dice que recibieron, se bautizaron y se añadieron como 3,000. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es enseñanza. Doctrina es el conjunto de mandamientos. Es el conjunto de enseñanza, es lo que se llama el didache o el didaxei en griego. Es el conjunto de normas, de reglas. Entonces ellos hacían eso. ¿Qué era lo que ellos hacían? Pues ellos predicaban a Cristo y después enseñaban lo que Cristo les había ¿qué? Ordenado. Pero para que ellos pudieran ser apóstoles había requisitos. No cualquiera podía ser apóstol. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? No cualquiera podía ser apóstol. Por eso, escuchen los que me ven en video, porque mucha gente denominacional me ve. El día de hoy no puede haber apóstoles. ¿Por qué? Porque hay requisitos. Vamos a verlos ahí en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 21 en adelante. Fíjate. Ahora, ¿cuántos apóstoles hubo? Bueno, realmente hubo, bueno, vamos a ver. Hubo realmente 13, pero vamos a verlo con más detalle, ¿ok? Discípulo viene de la palabra griega disciplinado. Aquel que ha sido disciplinado o enseñado por alguien. Aquel que es seguidor de alguien. Discípulos puede haber hoy. Apóstoles, no. Porque apóstoles tenían un requisito.
Y el requisito de los apóstoles es así. Ustedes se acuerdan que Judas se ahorca. Y no sé si fue aquí, lo expliqué en otro lado, pero cuando vayamos a Jerusalén, hermano Cuellar, recuérdame, porque si no se me olvida. Vamos a pasar por el valle de Geinom, porque está Jerusalén. Tú tienes a Jerusalén, está lo que es el monte Moría, está el otro monte, y hay 3 valles, 1, 2, 3. Este es el valle central, este es el valle de Quedrón o Yoshafat, y este es el valle de Geinom, porque Geinom en hebreo es el valle del hijo de Inom, Geinom. Ese también se llama Geena, que Geena significa, se traduce como infierno o inferior en latín, ¿okay? Donde había el basurero y se quemaba todo. Aquí mismo, hasta el día de hoy no construyen casas, lo consideran maldito los judíos. Y aquí mismo es donde se compra el terreno y se va y se ahorca ¿a quién? Judas. ¿Y por qué? Porque ahí se quemaban a los hijos de Israel en los tiempos de la conquista, cuando se practicaba la adoración a Moloch, al dios Moloch o Moloch en el idioma semita. Entonces, en este lugar se muere Judas. Y si se muere Judas, es importante que alguien tome su lugar. Dice ahí, Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Ahora, ¿cuál es el requisito para ser apóstol, hermanos? Es necesario que haya sido testigo. Y la palabra testigo, les voy a decir algo, la palabra testigo significa haber visto con los ojos. Por eso el nombre testigos de Jehová es incorrecto en su propio nombre. Porque ¿quién ha visto a Jehová? Pero ellos dicen que son testigos de Jehová. En esa idea están incorrectamente mal. Ahora, en este caso, que fuese testigo desde que fue bautizado hasta el momento que fue recibido arriba. Para ser apóstol necesitabas haber visto desde que fue bautizado Jesús hasta que fue recibido arriba. Y automáticamente todos los denominacionales el día de hoy quedan fuera. Por eso es una mentira que dice, viene el apóstol tal. Pues ¿de dónde? Es una mentira total, hermanos, porque no es posible que el día de hoy haya apóstoles. Porque el requisito bíblico es necesario que estuviese con nosotros todo el tiempo, que Jesús entraba y salía, comenzando ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, fíjate, de todos los que había ahí, que eran 120, solamente había 2. Dicen, pues ¿quién? A ver, ¿quién? No, pues, ¿quién? A ver, tú, Pedro, Cefas, ¿tú quién? Y Jacob, ¿quién? La verdad, nomás estos 2. De todos. No es como que el más inteligente, el más audaz, el más impetuoso, no. A ver, yo quiero, no. Hay requisitos. Y el requisito para ser apóstoles es necesario. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Había 2 nomás que podían ser ¿qué? Apóstoles. Por eso te pregunto, ¿puede haber apóstoles el día de hoy? Porque el requisito es necesario. Ahora fíjate, había Justo y Matías. ¿Y quién se queda como apóstol? Matías. Sí, porque eran 12. Uno cae. Se añade otro. Siguen 12. ¿Por qué 12? En numerología es pueblo. ¿Cuántas tribus? ¿Cuántos apóstoles? Ahora, pero ahí te va. Pero luego entra otro apóstol. Pablo, 13. ¿Cuántos apóstoles? Ahí te lo voy a explicar. ¿Por qué 12 tribus y 13 apóstoles? Eso es muy sencillo. Eso no es problema. Porque, ¿te acuerdan ustedes lo que le pasó al pobre de José? José tuvo 2 hijos, uno fue Manasés y otro fue Efraín. Porque Efraín significa en hebreo fructuoso.
Y Manasés significa aquel que me hace descansar, Dios que me hace descansar de mi trabajo. Y esos dos venían a ser considerados como tribus de Dios. Añádelas, son 13 también. Se quita a José y se pone a esos dos y son 13. Son 13 y 13. ¿Ok? Ahora, en el caso de los 13, la pregunta sería, a ver, pero Pablo, ¿por qué fue apóstol si él no estuvo? Porque desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba, ¿cuánto tiempo, hermanos? 3 años. Y Pablo como que se perseguía y dice que respiraba amenazas, pero se los aclaro bien aquí. En Gálatas, en el capítulo 1, fíjate que Pablo también estuvo con Jesucristo 3 años. Y tú dices, a ver, esa no me la sabía. Bueno, vamos a ver. Gálatas 1, en el verso 11, dice así: mas os hago saber, hablando Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él no lo recibió de los apóstoles, ni de Bernabé. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, dice, sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasado, ¿cuántos años? 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron los apóstoles con Jesús? ¿Ustedes se acuerdan que iba Saulo de Tarso, que es Pablo, iba hacia Damasco? ¿Y a quién se encuentra en el camino? A Jesucristo. Este no recibió el evangelio de otro apóstol. Ahora, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Indica que Pablo recibió por revelación directa de Jesucristo, testigo, porque lo vio en revelación, literalmente, y por eso pudo haber sido apóstol. 3 años como los otros. Por eso es apóstol Pablo, porque le vio también. Y no fue que él fue a Pedro ni a otros, directamente de Jesucristo. Entonces, lo que dicen los apóstoles es importante en la iglesia de Cristo. Y lo que tú y yo tenemos en la Biblia son las palabras, en su mayoría del Nuevo Testamento, de los apóstoles. Por eso, este es el fundamento de los apóstoles, de quien la piedra angular es ¿quién? Por eso primero Cristo y después los apóstoles. Cuando decimos que Pablo dijo algo, que tiene poder apostólico o autoridad apostólica, eso es serio, hermanos. O sea, cuando Pablo habló, cuando Pablo escribió, cuando Pedro habló, son cosas serias porque son hombres literalmente enseñados por Jesús directamente. Por eso muchos dicen, no es que Pablo dijo esto, pero Jesús dijo esto. No, Pablo, Pedro y todos dijeron lo mismo que dijo Jesús. Lo que ellos dicen es ley. En el organigrama, que hable un apóstol es como si estuviera hablando Cristo Jesús. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, muy bien. Ahora, si regresamos a Efesios en el capítulo 4, dice así, Efesios capítulo 4, en el verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros ¿qué? Profetas. Ahora, ¿qué significa la palabra profetas? Profetas, perdón, estamos en la página 23. Profetas viene del griego profeteis, que significa uno que publica abiertamente. ¿Quiénes son los profetas? Ahora, en el primer siglo no había Biblia escrita del Nuevo Testamento. En el primer siglo no tenían ellos una Biblia como tú y yo en la mano. Lo único que tenían eran las Escrituras. Y las Escrituras son el Pentateuco, los primeros 5 libros, el libro de las historias y los Salmos.
Eso es lo único que tenían. Pero ahorita decimos, bueno, en la iglesia se hace esto porque dice la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo tal. Pero ¿qué pasa cuando todavía ni se había escrito Corintios? ¿Cómo le hacemos? ¿Y qué pasa cuando no había apóstoles? Porque ¿cuántos apóstoles eran? 12. Ya con Pablo 13. O sea, ¿qué pasa cuando no hay apóstoles? ¿Quién te va a enseñar? Lo que Dios establece es profetas. El que habla públicamente. ¿Por parte de quién, hermanos? De Dios. ¿Cómo? Dios le daba a los profetas qué tenían que decir. El Espíritu Santo le daba el don de profecía, o don de ciencia, o don de fe, o don de lenguas, o don de lo que fuera necesario, y lo predicaban. Yo ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que decir, hermanos, abramos la Biblia en tal lado. Pero si estuviéramos en el primer siglo, donde no había Nuevo Testamento, se paraba un profeta y él profetizaba según le daba el Espíritu que profetizase. Vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, versículo 14, versículo 1. En Corintios, en el momento que Pablo manda esta carta, no hay ningún apóstol en Corintios. Entonces, si no hay apóstoles y todavía no llegan las cartas, ¿cómo saben ellos cómo conducir un servicio en la iglesia? Porque la iglesia de Corintios, a diferencia de otras iglesias, no fue establecida en una sinagoga. Eso lo vimos ayer con ustedes. Entonces, ¿cómo sabemos qué hacer? Por eso la carta de Corintios es la única carta que incluye los 5 puntos de adoración. Y dice, 14.1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por espíritu habla misterios. Ahora, escuchen bien, hablar lenguas indica hablar idiomas. ¿Cuál es el libro más vendido en la historia? La Biblia. ¿Cuál es el libro más traducido en la historia? La Biblia. Pero ¿qué pasa cuando no había Nuevo Testamento? Bueno, el Espíritu Santo le daba al profeta que hablase y a veces hablaba en otro idioma. Dicen, ¿cómo es eso? El día del Pentecostés se levantaron los apóstoles. Todos eran de Galilea, la mayoría. ¿Y predicaron en qué, hermanos? En lenguas. ¿En cuántas? En 19. Eso se ve ahí en el libro de Hechos 2. Y uno empieza a hablar en qué? En griego. Y otro empieza a hablar en qué? En egipcio. No es como que uno que, escuchen, cuando predicaron en el primer siglo, no tenían acento. Cuando yo vivo en Estados Unidos, tengo en Estados Unidos viviendo ya 20 años. Entonces yo hablo inglés, pero tengo un acento muy fuerte porque mi inglés se desarrolló después de los 15 años. Si no quiero tener un acento fuerte, debía haber hablado inglés de los 5, 6, 7 años. Pero como es después de los 15, tengo un acento muy fuerte. Y cuando hablo, se me queda viendo la gente que de allá natural y dice, este es mexicano. Tiene el acento, ¿me entiendes? Yo puedo hablar inglés. Pero ustedes, si yo hablo inglés, ustedes que hablan inglés y entienden inglés, me van a entender porque son mexicanos. Y tal vez no se van a dar cuenta del acento. Pero aquel que es natural se va a dar cuenta del acento. ¿Me están siguiendo todos? Por eso, let's say, for example, I start preaching to you in English. And you have no clue of what I'm saying. Why? Because I am talking to you in English. ¿Verdad que no me entendieron? Algunos sí, bueno, los que están. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El don que daba el Espíritu Santo era hablar en otro idioma y sin acento. Y lo sorprendente de los apóstoles cuando predican, dicen todos los varones judíos, les oímos hablar a ellos en nuestra lengua, de donde venimos, no con acento. ¿Cómo saben estos hablar en lenguas? Increíble, ¿a poco no? Por ejemplo, entonces yo empiezo a hablar en otra cosa.
Y le digo, Ani Ari Mexikai. Y dices, ¿quién sabe qué dijo? Porque hablé en hebreo. Y luego digo, que ruso ton lagon tudeo. ¿Y qué dije? ¿Quién sabe? Porque hablé en griego. O sea, que los distintos idiomas tienen un fin de escoger a alguien al que habla tal idioma. ¿Todos me están entendiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Los profetas hablaron el Nuevo Testamento en el idioma original de la persona que lo estaba escuchando. Y ese era un don de Dios. Los profetas recibían, no tenían que decir primera carta de Corintios porque todavía no existía, pero profetizaban, según el Espíritu les daba lo que hablasen en misterios. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Aquí ya miramos ello, pero sigan leyendo, como dice ahí el versículo 27. Leeremos desde el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios salvaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a quienes, a los creyentes, sino a quienes. O sea, para todos aquellos que hablan en lenguas en sus edificios, han ignorado esta parte de la Escritura. Porque el que habla en lenguas, lo habla para ¿quiénes? Para el incrédulo, no para los creyentes. Como uno que dice que hablaba en lenguas. Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabactani. No, pues eso, ¿qué idioma estás hablando? No sé, dice, estoy hablándote en lenguas. Pues eso sí está en la Biblia. Sí, háblame en lenguas. Háblame en lenguas. Por ejemplo, háblame en inglés. Ah, no, eso sí no sé. Pues no que tienes el don de lenguas. Y tienes servicios donde la gente habla en lenguas. Pero no sabes qué están hablando. Eso no son idiomas. Y el idioma sí habla no para los creyentes, sino para ¿quiénes? Los incrédulos. Entonces, una identidad de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo nunca habló en lenguas desconocidas. Cuando habló, es idiomas que conocía el incrédulo que visitaba la iglesia. Por eso nosotros en la iglesia de Cristo no andamos que hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque no se requiere ya. Pero si viene un americano o un estadounidense y que no habla español y estoy dando yo el seminario, dice la palabra de Dios, que alguien le interprete. O no dice así la palabra de Dios, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno, ¿qué? Interprete. Entonces, si yo empiezo a hablar en inglés a ustedes y les digo, okay, let us keep talking about the prophets and let us keep talking about Corinthians in chapter 14. Y muchos se quedan, ¿quién sabe qué está diciendo el hermano? Entonces, yo no puedo hablar en lengua extraña a menos que un hermano me, ¿qué? Me traduzca. Esa era la identidad de la iglesia. Por eso, si tú vas a un lugar donde hablan en lengua, si no hay quien traduzca, esa no es la iglesia del primer siglo. Esa es otra iglesia. Porque la iglesia del primer siglo era una iglesia ordenada. Si hablaba uno un idioma distinto, había otro que lo interpretaba. Y dice, y si no hay intérprete, calla en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se levantaba y empezaba a hablar en lenguas, dice, el apóstol, que en el organigrama es la autoridad de Jesucristo. Si no hay intérprete, calle ¿qué? Véngase escandaloso y siéntese. No puede estar hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esta costumbre en las iglesias de Cristo. Y dice, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y a los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. En la iglesia de Cristo, escuchen hermanos, los que nos están escuchando, es incorrecto pararle el sermón a alguien más. Es una falta de respeto a Dios. Porque aquí la Escritura dice, si vamos a hablar, uno, dos o tres, ¿pero por qué? Por turno. Y el que está enfrente tiene la autoridad. Y el otro calle primero. Si no estoy de acuerdo, espero que me den el turno. Y cuando me den el turno, hablo.
Porque hay hermanos en las iglesias que está predicando un hermano y el otro se levanta, así no es, hermano, usted está predicando mal, y no se da cuenta que está perturbando el orden establecido por los apóstoles. Si el hermano está enseñando algo incorrecto, aún así lo hizo Priscila y Aquila, se esperaron, bajó y lo agarraron, y luego platicaron y lo convencieron cómo era más exactamente el camino de Dios. Y sigue diciendo ahí, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sabes qué significa eso? Que si yo era profeta en Corintio y hablaba y explicaba algo, y yo me movía a Grecia, tenía que sujetarme a lo que decía el otro profeta. Y si yo me movía hacia Antioquía, tenía que sujetarme a lo que decía el de Grecia y el de Corinto. Y el espíritu de él está sujeto a este y a este. Y todos decíamos lo mismo, todos concordábamos. Y no solamente entre estos espíritus, sino si yo digo algo, tiene que estar en el Antiguo Testamento porque está sujeto a lo que los profetas ya dijeron. Yo no puedo cambiar lo que se dijo. Todos estamos concordando en una misma palabra. ¿Por qué? Leamos lo que dice ahí el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con orden. Esta es una distinción de la iglesia de Cristo. Había profetas, sí, no necesitaban Nuevo Testamento. Ellos llegaban y hablaban lo que el Espíritu les daba que hablasen. Porque Cristo estableció a unos apóstoles y a otros, ¿qué? Profetas. Y después de regresar de la comida miraremos los evangelistas, los pastores y los maestros. Requisito de profeta era sujetarse a los profetas. Requisito de profeta era hablar por parte del Espíritu. Requisito de profeta era profetizar solamente para exhortar, para consolar y para edificar. Requisito de profeta era ¿qué? Mantener todo en orden. Esos eran los requisitos de los profetas. Preguntas, y para después de esto ir a comer. Preguntas, hermanos. Estamos en la página 23. Hermano. Eso lo referente a lenguas, hermano. Sí lo entendemos, ¿verdad? Pero la gente de otras denominaciones lo usa más que nada para, ¿cómo se llama? Para decir que tienen el Espíritu Santo. Entonces, ahí pues, ¿cómo le diré? La duda es esa, o sea, si realmente están hablando en lenguas porque es el Espíritu Santo, o hay otra finalidad en ello. Bueno, lo primero que hay que explicarle es que cuando nosotros decimos la palabra lenguas, son idiomas. Eso es lo primero. Lo segundo es que una identidad de la iglesia de Cristo, o distinción, era que si alguno hablaba en lenguas en el primer siglo, era porque tenía un ¿qué? Un traductor. No es como que yo sé hablar en lenguas y no hay traductor. Así no eran las iglesias de Cristo. Cuando eso se quiso hacer en la iglesia de Corinto, Pablo les dijo, ya no se haga esto, porque eso no nos identifica como iglesia de Cristo. Hágase todo decentemente y con orden. Si tú tienes don de lenguas, de idiomas, tiene que haber uno que te traduzca. Si no hay, no puedes hablar nada. Entonces, el día de hoy, para la gente que dice, bueno, el que yo hable en lenguas, la primera pregunta es, ¿qué lenguaje estás hablando? Esa es la primera pregunta. Y ahora con la tecnología está excelente, hermano. Porque tú agarras tu teléfono y agarras y vas a Google, o Google, ¿cómo se dice? Y le pones traductor. Y si te dice una persona, yo hablo en lenguas, pero aquí nadie sabe el lenguaje, el idioma que estoy hablando, no hay problema, chico. Le pones el Google, le pones ¿qué idioma estás hablando? Pues quién sabe. ¿Cómo que no sabes? ¿Tú tienes que saber? Bueno, estoy hablando en francés. Vale, ¿parlo inglés? Sí, vale. Le pones francés. Échale, anda, arráncate. Y te vas a dar cuenta que es un mentiroso. Y fíjate cómo la tecnología. Ahora, el hablar en lenguas fue una señal para los cristianos del primer siglo. Sí, como le ocurrió a los apóstoles en el Pentecostés, sí. Como le ocurrió a Cornelio, también sí. Pero esas lenguas cesarían según primera carta de Corintios capítulo 13, versículo 10, donde dice la Escritura que ya no serían más. Dice 13:8, el amor nunca
deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, y lo perfecto significa la revelación escrita en el Nuevo Testamento. Entonces lo que es en parte se acabará. Entonces ya había sido profetizado por un apóstol que no habría más lenguas. Por eso se entiende que la iglesia fue traducida en varios idiomas. Entonces, la identidad de la iglesia de Cristo es, ya no se hablan lenguas. Y la manifestación del Espíritu Santo es ¿cuál? Por sus frutos los conoceréis. Gálatas capítulo 5, 22. Los frutos del Espíritu Santo. Pero puede ser que alguien tenga frutos y no sea miembro de la iglesia. ¿Cómo ocurre eso? Eso lo explicaremos después. ¿Okay? Preguntas, hermanos, finales. ¿Tienen hambre? ¿Ya se cansaron? Le doy lugar a su mamá para que ore por los alimentos. Dios les bendiga. Shalom, shalom.